Bienvenidas nuevamente a su programa Mujeres de la Biblia y yo. En la lección número 3 vamos a hablar de Noemí como mentora. La fidelidad de Dios al restaurar plenamente el vacío dejado por la vida se revela más claramente en la historia que hoy vamos a compartirles. Noemí no tenía idea de lo que le esperaba. Al volver a Belén, pidió a las personas que la llamaran amargura porque así sentía ella su tristeza. Era tanto su dolor que ya no quería que le llamaran por su nombre original, sino que le dijeran amargura. Así como Noemí, a veces podemos tener dificultades para reconocer la bondad de Dios y su fidelidad, pero Él todavía está con nosotros. No importa cuáles sean las circunstancias, Él sigue allí. En la historia de hoy vamos a descubrir que Noemí tenía tres aspectos importantes en su vida para enseñar a las personas que se le acercarían y a las que ella sería de gran testimonio: su alegría, su desánimo y su amargura, pero también, sobre todo, su sabiduría. Leeremos juntas la historia de Noemí, que está escrita en el libro de Ruth, y allí vamos a descubrir en los diferentes capítulos cómo se desarrolló la vida de Noemí. Pero vamos a comenzar mencionando que la historia está basada en un núcleo familiar de 4 personas. La cabeza del hogar, el esposo, su nombre Elimelech. Elimelech vivía con Noemí y sus 2 hijos, Malón y Quilión, en Belén de Judá. Allí estaban ellos por muchos años viviendo, cuando entonces una hambruna terrible llega a esa ciudad y tuvieron que decidir salir de allí para poder encontrar nuevos lugares de alimentarse y poder subsistir. Pero cuando entonces Elimelech sale con su esposa Noemí y sus 2 hijos, al llegar a Moab, Elimelech fallece y Noemí se queda sola con sus 2 hijos. Estos 2 hijos, dice el libro de Ruth del capítulo 1, que estos 2 hijos luego deciden casarse con unas mujeres moabitas de nombre Orfa y Ruth. Y allí entonces, al casarse, después de 10 años de matrimonio y de vivir juntos, ellos también fallecen. Nos vamos a dar cuenta entonces en el resto de la historia cómo Noemí reacciona a tantas dificultades. Y vamos a comenzar leyendo el libro de Ruth, el capítulo 1, y vamos a leer el versículos 6 al 7. Me acompañan a leerlo. Dice allí: Noemí decidió regresar de la tierra de Moab con sus 2 nueras, porque allí se enteró que el Señor había acudido en ayuda de su pueblo a proveerle alimento. Salió pues con sus 2 nueras del lugar donde había vivido, y juntas emprendieron el camino que las llevaría hasta la tierra de Judá. Entonces, después de 10 años, deciden, cuando sus hijos fallecen, Noemí decide entonces irse nuevamente a su tierra de origen. Qué cosa más hermosa para Noemí saber que ahora podía tener la oportunidad de regresar a casa y por lo menos encontrar algo de paz. Sin embargo, en el proceso de ese viaje, cuando le dice a sus nueras: vámonos, vénganse conmigo, vivan conmigo en esta tierra nueva, ya que son mis nueras, son mi familia. Entonces ocurre algo bastante interesante. En el camino, en el proceso del viaje, cuando ya han decidido todas viajar e irse para Belén, dice que entonces Noemí se pone a hablar con las jóvenes y les dice: ¿saben qué? ¿Por qué mejor ustedes no se regresan a su casa? Váyase con su mamá, váyase con su papá, y allí ustedes seguramente van a encontrar la bendición de Dios. Yo les doy permiso para que ustedes se vayan y para que ustedes puedan hacer nuevamente su hogar. El Señor seguramente las va a bendecir y les va a dar nuevos esposos. Y dice allí en el capítulo 1 que Noemí las abraza y las besa. Y cuando ella está haciendo todas estas cosas,
Orfa y Ruth comienzan a llorar. Comienzan a llorar porque ya habían tomado cariño y aprecio a su suegra Noemí. Y entonces comienzan ellas a entristecerse al mirar que Noemí les dice, mejor váyanse a su casa. Y una de ellas le dice, pero no, no nos queremos ir, nosotros queremos irnos contigo a tu pueblo. Y Noemí insistía, dice la Biblia, que Noemí insistió, ¿para qué se van a ir conmigo? ¿Acaso voy a tener más hijos? La norma de la época era que si alguien de los hijos fallecía, el siguiente hijo soltero en la familia debía casarse con esta mujer que había sido viuda. Sin embargo, Noemí ya no tenía más hijos. Y Noemí les decía, aunque me case otra vez y tenga hijos, no van a esperar que el hijo crezca para poder casarse. Eso va a pasar mucho tiempo. Además, yo ya estoy vieja, no voy a poder tener más hijos. Así que volvieron y comenzaron a llorar. Describe la Biblia que lloraban y alzaban en llanto hasta que finalmente Noemí logró convencer a Orfa. Y entonces Orfa, con mucha tristeza en su corazón, abraza a Noemí, se despide y se regresa a su casa en Moab y decide entonces ya no viajar con Noemí. Una vez más entonces Noemí le dice a Ruth, ¿por qué tú no haces lo mismo? Vete a tu casa con tus padres, ve, adora a tus dioses, vuélvete. Y sin embargo, Ruth no fue tan decidida a regresar a su casa. Y le dice, no me insistas que te deje, yo no me voy a ir. Y hay algo interesante que ella utiliza una frase muy bonita que sí quisiera compartir con ustedes en el libro de Ruth, el capítulo 1, y vamos a leer el versículo 16 al 17. Una frase que inclusive hoy en día se utiliza para compartirla en las bodas. Así que esto fue lo que le dijo Ruth a Noemí. Pero Ruth respondió, no insistas en que te abandone o en que me separe de ti, porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separa de ti algo que no sea la muerte. Fíjense esas palabras con tanto amor. Estas mujeres, dos personas completamente diferentes, no solamente de dos ciudades completamente diferentes, eran de dos culturas completamente diferentes. Los moabitas y los judíos eran todos muy diferentes en cuanto a cultura se refería, pero estas dos mujeres llegaron a establecer una amistad tan especial que las unió un cariño muy, muy sincero. Estas damas se amaban, la una por la otra mostraban una genuina amistad, especialmente en un momento de gran dificultad. Dice que Ruth y Noemí volvieron a Belén, donde fueron recibidas con alegría, pero el dolor que Noemí aún sentía al haber perdido a su esposo y a sus dos hijos, le dijo a sus vecinos y a sus conocidos, ahora llámenme amargura, por así decirlo. Así que salieron estas mujeres de Belén. Con esta, específicamente Noemí sale de esta ciudad al principio con su esposo y sus dos hijos, pero ahora regresa, ya no tres personas habían con ella. Ahora solamente una persona más formaba parte de su núcleo familiar. Qué cosa más dolorosa. Yo no sé en las situaciones en las que ustedes están viviendo o si han perdido algún ser querido, pero no hay nada que se le compare con perder a un familiar por motivos de muerte. Es algo muy triste, es algo muy doloroso. Y Noemí había perdido a las tres personas más importantes de su vida, su esposo y sus dos únicos hijos. Había mucho dolor. Y Ruth y Noemí, porque Ruth también había perdido a su esposo ahora, unieron entonces su dolor para acompañarse mutuamente y entonces unir su amistad. ¿Qué entonces ocurre cuando llega Ruth y Noemí a Belén? Porque ahora no tenían un esposo
para representarlas, que trabajara por ellas y buscar alimentos. Ahora debían ellas hacerlo. Pues vamos a ver lo que Ruth le sugirió a Noemí en el capítulo 2, en el versículo 2 al 3 del libro de Ruth, nos describe lo que ocurriría. Dice de la siguiente manera: y sucedió que Ruth la moabita le dijo a Noemí: permíteme ir al campo a recoger algunas espigas que vayan dejando a alguien a quienes yo le caiga bien. Anda, hija mía, le respondió su suegra. Ruth salió y comenzó a recoger espigas en el campo detrás de los segadores. Y dio la casualidad de que el campo donde estaba trabajando pertenecía a Boz, el pariente de Elimelech. Pasa algo muy interesante entonces. Llega el momento de buscar la manera como alimentarse estas dos mujeres y Ruth le dice: déjame ir a recoger espigas. Era costumbre para los diferentes sembradíos y viñedos permitir a las mujeres viudas recoger espigas del suelo para poder a ellas alimentarse y no ser entonces perseguidas o acusadas de ningún tipo de robo. Y entonces fue una idea que le pareció muy bien y resulta la coincidencia que la persona a la que ella iba a ir a buscar espigas, la que Ruth iba a ir a recoger las espigas, era un familiar de Elimelech. Recuerden que Elimelech era el esposo de Noemí. También se menciona en la Biblia que era costumbre que las personas o el pariente más cercano de alguna de las viudas se hiciera cargo de ellas, no solamente comprando o poseyendo las tierras, pero haciéndose cargo de las mujeres como tal. Y vamos a darnos cuenta en esta historia la parte donde entonces Noemí recibe otra de las más grandes bendiciones. Más adelante, este mismo capítulo dice que mientras Ruth espigaba en los campos, Boaz la notó y le dijo a los hombres, a sus siervos, a las personas con las que él trabajaba, que dejaran más granos en el piso para que ella pudiera recoger. Boaz siguió mostrando entonces un favoritismo muy especial hacia Ruth y se aseguró que ella volviera a casa con una amplia porción de granos cada noche. Una bendición más. Pudiéramos decir, ¿será que era algo incorrecto? No. En ese momento Dios estaba mostrando las bendiciones para estas dos mujeres y de una manera honesta, de una manera que no se veía mal, de una manera como se tenía por costumbre en la tierra de Judá, en Belén de Judá. Noemí entonces hizo algo que probablemente nadie se esperaba, pero que también era permitido ya que era el pariente más cercano. Tal vez se había tenido un rayo de esperanza y ella decía: pues a lo mejor no nos vamos a quedar solas, porque si hacemos esto puede ser que el Señor nos bendiga aún mucho más. Y entonces instruyó a Ruth de la forma como debería ella acercarse a Boaz, el pariente más cercano, para que la redimiera. Y eso significaba que si Boaz aceptaba redimirlas, Boaz podía casarse con Ruth y también entonces podría velar por Noemí y toda su tierra y así poder proveer para ellas. Y aunque eso pareciera extraño para nosotros el día de hoy decir, pero eso se ve medio raro allí, pues para la época era una costumbre que no era fuera de lo normal, no era nada fuera de lo común. Así que nos vamos a dar cuenta de cómo Dios entonces utiliza también a Noemí para bendición de Ruth, de ella y también de Boaz. Entonces dice la historia adelante en el libro de Ruth que el capítulo 3 describe exactamente lo que ocurrió. Dice que Boaz una noche entonces comió celebrando la cosecha con sus trabajadores, comieron, bebieron, se alegraron y entonces llegó la hora que ya todos debían irse a dormir y Boaz se va a acostar en un montón de granos, de los granos que habían cultivado. Y más tarde, cuando ya todos estaban dormidos, Ruth debía acercarse a los pies de Boaz calladitamente, sigilosamente, sin que nadie se diera cuenta. Y entonces esto lo hizo Ruth, exactamente como había sido instruida por su suegra Noemí.
y a la medianoche entonces cuando Boaz se despierta se da cuenta y se da cuenta que hay una mujer acostada a sus pies. Para él poder aceptar que se iba a ser responsable de Ruth y de Noemí, debía él entonces hacer un acto de acepto que ustedes son mis parientes cercanos y que yo las puedo redimir casándome con la más joven, en este caso Ruth, y protegiendo a Noemí, que es también parte de la familia. Y debía poner su manto entonces sobre ella para sinónimo de aceptación. Y eso fue específicamente lo que ocurrió. Ruth se acuesta, él se da cuenta que está Ruth, se despierta un poco asustado y Ruth le dice, yo soy tu sierva, si extiendes sobre mí el borde de tu manto, entonces tú eres el pariente más cercano que me puede redimir. Oh, pero vos le dice, claro, yo soy tu pariente más cercano y Dios nos va a bendecir, pero ¿sabes qué? Hay otro pariente más cercano aún que yo. Sin embargo, déjame hablar con el pariente para ver si él está de acuerdo que sea yo el que me haga cargo. Todos estos pasos que tomaron ellos fueron pasos realmente de acorde a la costumbre judía del momento. Si ellos no hubiesen hecho ninguno de estos pasos, hubiesen visto a Ruth como una mujer mala, una mujer no muy de buen carácter, y hubiesen entonces hasta apedreado a Ruth y la hubiesen podido matar. Y Boaz quería ser bien cuidadoso en cumplir las normas y entonces le aclara a Ruth, yo no soy el más cercano, pero déjame a mí hablar y si él está de acuerdo, entonces lo hacemos. Y lo hicieron exactamente así. Las cosas ocurrieron de una manera donde el rescatador era el pariente más cercano. Y como les decía, en aquella cultura y en ese tiempo el pariente más cercano debía comprar la tierra, debía redimirla o casarse con la mujer y juntamente con la propiedad debía también cuidar de las mujeres que eran miembros de esa familia como parte de la heredad. Es bien interesante que entonces vos se contacta con el familiar que era realmente el más cercano y le pregunta si deseaba entonces tomar él el papel de el rescatante para Ruth y para Noemí y este hombre decide no hacerlo. Es allí entonces cuando vos toma la prioridad y dice yo entonces me haré cargo de ellas. Vos asume el papel de rescatador, adquiere la tierra, la compra y se casa con Ruth para entonces también proteger a Noemí. ¿Qué evento tan jubiloso ocurrió? ¿Qué ocurre entonces en la vida de Noemí, que es la persona principal de nuestra historia? Vamos entonces a leerlo en Ruth capítulo 4, el versículo 13 al 17. Vamos a leer juntos. Dice, así que Boaz tomó a Ruth y se casa con ella. Cuando se unieron, el Señor le concedió quedar embarazada, de modo que tuvo un hijo. Las mujeres le decían a Noemí, alabado sea el Señor que no te ha dejado hoy sin un redentor, que llegue a tener renombre en Israel. Este niño renovará tu vida y te sustentará en la vejez, porque lo ha dado a la luz de tu nuera que te ama y es para ti mejor que 7 hijos. Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. Las vecinas le decían, Noemí ha tenido un hijo, y lo llamaron Obed. Obed fue el padre de Isaí y padre de David. ¡Qué gran bendición! Pasa la historia de Noemí comenzando con una pérdida muy terrible, su esposo, sus hijos, pero la alegría de Noemí es el final triunfante de un capítulo de la historia que ha pasado de generación en generación. El hijo de Ruth y Boaz fue Obed, que fue el padre de Isaí, que fue el padre de David y fue uno de los abuelos, tatarabuelos de Jesús. Noemí tuvo la oportunidad de ayudar a criar
al que sería el tatarabuelo del Salvador, que vendría el Señor Jesucristo. Su alegría se completó al regocijarse después que su vida nuevamente toma un sentido muy especial. El Señor promete estar con nosotros en los momentos más tristes de nuestra vida y enviará los medios y las personas más indicadas para ayudarnos. Tal vez estás pasando por un dolor en este momento y no encuentras una razón, no hay una respuesta a por qué tanto dolor. Pero te comento que así como Noemí, llegará un momento donde habrá una luz de esperanza, donde el Señor te va a fortalecer, te va a bendecir, no solamente en el proceso de tu dolor, pero también en el momento indicado te dará más de lo que tú pudieses haber perdido. El Señor quiera que su corazón de amor llene tu mente y tu vida, y que si estás pasando por momentos de gran dolor, puedas encontrar en Jesús el consuelo que necesitas. Dios te bendiga, Dios te guarde. Si tienes preguntas, escríbenos a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, 2195 Woodbridge Avenue, Edison, New Jersey. Que Dios te bendiga.